Continuando con los ejercicios paralelo, en este caso el enunciado dice: en un circuito paralelo RLC se tiene un ancho de banda de 50 kHz y una frecuencia de resonancia de 120 kHz. La potencia disipada a frecuencia de resonancia es de 500 watts con un voltaje de 120 volts. Calcular el valor de la resistencia, la bobina, el capacitor, frecuencia de potencia media 1, frecuencia de potencia media 2 y factor de calidad. Bueno, entonces los datos que se tienen es la potencia media, frecuencia de resonancia, al igual que el voltaje. La frecuencia de resonancia, que ya se sabe que transformarla de su forma o de sus unidades en Hz a radianes sobre segundo. Y lo mismo el ancho de banda de sus unidades en Hz a radianes sobre segundo. Lo primero que hay que tener en cuenta es que a frecuencia de resonancia la susceptancia inductiva y capacitiva se anulan entre ellas, ya que tienen el mismo valor pero de signo contrario. Y únicamente tenemos la resistencia, como ya se conoce el voltaje y la potencia media. Entonces, partiendo de la ecuación en donde la potencia media es igual a la magnitud del voltaje elevado al cuadrado sobre la resistencia, despejamos a la resistencia y nos queda que esta es igual a la magnitud del voltaje elevado al cuadrado sobre la potencia media. Sustituyendo datos y haciendo operaciones, nos queda que la resistencia es de 28.8 ohms. Ya podemos seguir con los cálculos de los demás elementos. Se sabe que el ancho de banda es igual a la frecuencia de resonancia sobre el factor de calidad. Despejando el factor de calidad nos queda como la frecuencia de resonancia sobre el ancho de banda. Sustituyendo datos y haciendo operaciones nos da un resultado de 2.4. En este caso el factor de calidad es menor a 10. Por lo tanto no podemos usar las dos expresiones que están condicionadas a que el factor de calidad sea mayor o igual a 10. Y esas son las ecuaciones que se usan para calcular las frecuencias de potencia media 1 y 2. Bueno, partiendo ahora del dato del factor de calidad, se sabe que en un circuito paralelo el factor de calidad es igual a la frecuencia de resonancia por la resistencia por el capacitor. Despejando el valor del capacitor, nos queda que es el factor de calidad entre la frecuencia de resonancia por la resistencia. Sustituyendo datos y haciendo operaciones, el capacitor nos queda de 1.10524 por 10 a la menos 7 farad o 110.524 nanofarad. Partiendo de la ecuación de la frecuencia de resonancia, que nos dice que es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de la bobina por el capacitor, entonces la frecuencia de resonancia elevada al cuadrado es igual a 1 sobre la bobina por el capacitor. Despejando a la bobina tenemos que es igual a 1 sobre la frecuencia de resonancia elevada al cuadrado por el capacitor. Sustituyendo datos y haciendo operaciones, la bobina nos queda que es 1.59155 por 10 a la menos 5 henries o 15.9155 microhenries. También, como en este caso no se nos indica que no estamos trabajando a 45 grados, podemos usar todas las fórmulas que se conocen para resonancia paralelo. Y en este caso, a través del factor de calidad también se puede calcular la bobina, ya que se sabe que el factor de calidad es igual a la resistencia sobre la frecuencia de resonancia por la bobina. Entonces la bobina va a ser igual a la resistencia sobre la frecuencia de resonancia por el capacitor, por el factor de calidad. Entonces, sustituyendo datos y haciendo operaciones, la bobina nos queda como 1.59155 por 10 a la menos 5 henries, que es igual a 15.9155 microhenries. Da el mismo resultado a pesar de haber utilizado otra expresión, ya que estamos trabajando en los puntos de potencia media y podemos usar todas las ecuaciones para resonancia paralelo. Entonces, para calcular la frecuencia de potencia media 1, utilizamos la expresión que nos dice que es menos 1 sobre 2 por la resistencia y el capacitor, más menos la raíz cuadrada de 1 sobre 4 por la resistencia elevada al cuadrado y el capacitor elevado al cuadrado, más 1 sobre la bobina por el capacitor. Sustituyendo datos y haciendo operaciones, la frecuencia de potencia media 1 nos queda como menos 150.080.0177 más 770.171.73.954. Recuerden que no tenemos frecuencias negativas, es por ello que despreciamos del segundo término de la expresión el valor negativo, consideramos solamente el positivo, y entonces la frecuencia de potencia media 1 va a ser igual a menos 157.080.0177 más
770.000, 171.73.954. Haciendo la suma, la frecuencia de potencia media es igual a 613.091.72.876 radianes sobre segundo. Para la frecuencia de potencia media 2, recuerden que el primer término de la expresión que usamos para la frecuencia de potencia media 1 ya no es negativo, sino es positivo. Ya sabemos que no existen frecuencias negativas y es por ello que la frecuencia de potencia media 2 va a ser igual a 157.080.077 más 770.171.73.954. Realizando la suma nos queda que es la frecuencia de potencia media 2 igual a 927.251.75.032 radianes sobre segundo. Si ahora usamos la expresión donde el ancho de banda es igual a la frecuencia de potencia media 2 menos la frecuencia de potencia media 1, nos da un resultado de 314.160.02156 radianes sobre segundo, que es muy similar a el ancho de banda que nos dieron de forma original y que tuvimos que transformar de kilohertz a radianes sobre segundo. Con esto estaríamos terminando el ejercicio de un circuito paralelo RLC.